Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos hoy a El Devocional. ¿Cómo finalizar bien? Vamos a estudiar en Proverbios, luego nos vamos a Juan y terminamos en el primer libro de Samuel. Primero vamos a aprender cómo tener una visión a largo plazo. Segundo, cómo confiar en el legado de Jesús y terminamos con honrando al Señor hasta el final. Así que bienvenidos, vamos a dedicar este día a Dios. Sé que esta palabra está poderosa y que va a traer bendición a cada uno de nosotros. Así que gracias a todos los que ya se han ido uniendo a través de TikTok, a través de Instagram y sobre todo vamos a poner este momento en manos de Dios para que sea Él hablando a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por la luz de un nuevo día, por este nuevo amanecer. Gracias por darnos vida, salud. Gracias porque en medio de cualquier situación sabemos que tú eres real. Te amamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, honor y alabanza. También, Dios, quitamos de nosotros todo lo que impide el fluir de tu amor. Hoy queremos, Señor, ser esos canales que transmiten tu bendición, pero queremos hacerlo de una forma limpia, pura, clara, transparente. Perdónanos, Señor, por todas aquellas cosas que hacemos, que decimos, que pensamos, que sabemos, Señor, que no te agradan a ti, que sabemos que nos hacen daño, que sabemos que están estropeando nuestra relación primeramente contigo, pero también con nuestra familia, con nuestros vecinos, con los compañeros. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe y a poder ser luz y testimonio en medio de las tinieblas. Oramos, Señor, para que este tiempo de devocional sea un tiempo tan sobrenatural, donde tú te muevas de una manera especial y muchos sean impactados, Dios, que a través de ese celular, de esa iPad, de ese medio en el cual están escuchando, Señor, corran ríos de agua viva, que esta palabra, Señor, sea la palabra que transforma, que esta palabra sea la palabra ideal que ellos necesitan para enfrentar este día. Oro por aquellos que no te conocen, Señor, que hoy puedan abrir la puerta de su corazón a ti. Oro por aquellos que quizá te conocen, pero se sienten abrumados, se sienten tristes, se sienten fríos espiritualmente, como que están estancados, Dios. Que hoy, Señor, se abran las ventanas de los cielos y que cuando escuchemos tu palabra, esa palabra sea como lluvia a tierra seca, que esta palabra venga y traiga el refrigerio espiritual que necesitamos para continuar. Oro por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, oro por esas peticiones, Señor, que tú conoces y que sabes que a veces nos hacen llorar, sabes que a veces nos hacen estar tristes, enojados, incómodos. Señor, todas las traemos delante de ti. Oro que si hay alguien que está enfermo, que tiene alguna dolencia, que tú le sanes, Señor, que tu palabra salte para vida eterna, que tu palabra, Señor, traiga esa transformación gloriosa a todo nuestro ser por completo. Te amamos, Dios, consagramos este momento para ti y nos disponemos, Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones y que nosotros no seamos simplemente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Recibe la gloria, la honra, la alabanza y el honor en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues de nuevo, gracias a todos los que se han ido conectando. Bienvenidos. Hoy será un gran día, viernes 24 de mayo. No es cualquier día, es un día muy especial porque tú estás ahí con ese deseo de conocer más de Dios y de su palabra. Estaba estudiando el tema de hoy que está buenísimo, se llama cómo finalizar bien, porque el asunto no tiene que ver solo con cómo iniciamos, sino también con cómo nosotros llegamos al final, cómo nosotros vamos a ir librando cada batalla de la vida diaria, cómo nosotros vamos a llegar al final de nuestros días. Puede que tú y yo no hayamos tenido un gran comienzo, pero eso no significa que con Dios no logremos tener un gran final. Y de eso es lo que se trata el devocional de hoy. Puede que tú y yo hayamos cometido errores, que tengamos remordimientos, pero eso no significa que no podamos llegar a un final lleno de bendición, porque algunos comienzan bien, pero terminan mal. Hay un autor de bestseller que se llama Jim Collins. Él lo estuve estudiando ahí un poquito, tiene más o menos, tiene como 66 años, él es uno de los empresarios de CNN, estudió en Stanford, es un político, se dedicó a asesorar empresas y en uno de sus últimos libros, de que es un bestseller, él examinó un camino como hacia el éxito de las empresas, ¿no? Y él llegó a la conclusión que la primera etapa del proceso hacia la destrucción
o hacia la falta de éxito de una empresa, de una compañía, es el orgullo, es la arrogancia. El libro que él escribió se llama Nacido para el éxito y él analiza cómo las empresas llegan al fracaso, empresas que tenían un buen capital, empresas que tenían mucha visión, que tenían un administrador impresionante, impecable, pero finalmente fracasaron. Y él dice que todo comienza con la arrogancia, que todo comienza con el orgullo. Al igual que esta situación que nos presenta Jim Collins, también nosotros podemos ver en la palabra de Dios un ejemplo muy impresionante, que es el ejemplo del rey Saúl, una persona que comenzó muy bien, que como nos dice la Biblia, era de pronto de un linaje que no era así lo máximo, que no tenían muchos recursos, pero Dios lo levantó, Dios lo exaltó, le dio una posición muy especial, pero lamentablemente la arrogancia, el orgullo y la desobediencia hizo que finalizara mal. Más importante que que empezar bien es llegar a terminar bien. En el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, también a Saulo. Hemos escuchado del gran apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, pero sabemos que él no comenzó bien, sabemos que él era un perseguidor de los creyentes, pero terminó bien, terminó como el gran apóstol Pablo. Como siempre, Jesús nos muestra el camino. Su vida fue relativamente corta y murió a los 33 años, pero terminó bien. Él completó la obra que el Padre le había asignado y nosotros también estamos llamados a completar una asignación. Pero ¿cómo podemos estar seguros de finalizar bien? Lo primero que vamos a hablar es tener una visión a largo plazo. Miremos lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 12, versículo 28 y capítulo 13 del 1 al 9. Esto se encuentra en Proverbios. Gracias a todos los que están aquí saludándonos. Por aquí nos dice hay una persona que lleva 4 días conectándose, bienvenida, no sé tu nombre, solo están las iniciales, pero gracias, qué bonito que estás ahí. Juan, que Dios te bendiga mucho, a todos gracias por esos saludos. Heidi, Julia Ortega, Rigo, Wendy, a todos, Jessica, qué bueno que estás, María Morales, Dios te bendiga, claro que sí, vamos a estar orando por tu salud, seguimos creyendo por Edgar, tu hijo, lo tenemos en las peticiones de oración todos los días. Aquí en Instagram también nos saluda Esperancita, un abrazo, y el tema de hoy está buenísimo. Un abrazo, Janet, para ti. Martica, sí, hoy es viernes de bendición. Y el tema de hoy es cómo finalizar bien. Y lo primero es tener una visión a largo plazo. Proverbios 12:28 dice: en el camino de la justicia se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Capítulo 13 de Proverbios. El hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso de la reprensión. Quien habla bien, del bien se nutre, pero el infiel padece de hambre y de violencia. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca la ruina. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. El justo aborrece la mentira. El malvado acarrea vergüenza y deshonra. La justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. El que pretende ser rico y no tiene nada. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quien parece ser pobre y lo tiene todo. Con su riqueza, el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amenace. Los ojos de los justos, la luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como una lámpara apagada. Entonces, tener una visión a largo plazo. Esa es la primera cosa que nosotros deberíamos tener para finalizar bien nuestros días. El escritor de Proverbios entonces nos anima a adoptar una visión a largo plazo, a permanecer en el camino de la justicia. Dice: donde se halla la vida, por ese camino se evita la muerte. Evita la tentación de centrarse solo en el aquí y en el ahora y actúa con una perspectiva de la eternidad. ¿A qué se asemeja entonces una vida justa? Primero que todo, escuchar el consejo de los padres. Dice capítulo 13 y versículo 1 de Proverbios: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre, y honrar a nuestros padres es una de las prioridades que Dios nos ha dado. De hecho, la Biblia nos dice que si queremos tener larga vida, necesitamos honrar a nuestros padres. Es un mandamiento que tiene promesa, independiente de si tuvimos padres buenos, padres malos, se equivocaron, no se equivocaron. Necesitamos aprender a perdonar y a honrar
honrar a esos padres. La vida familiar, la buena crianza y tener hijos que amen a Dios deberían ser prioridades en nuestra vida. Segundo, guardar nuestros labios. Dice el versículo 3, el que refrena sus labios protege su vida, pero el ligero de labios provoca la ruina. El Salmo 141:3 dice, pon guarda a la puerta de mis labios, oh Jehová. Y es que nuestras palabras tienen poder. Las palabras tienen el poder de la vida y de la muerte. Dice la Biblia que con ella bendecimos a Dios, pero también podríamos maldecir a los hombres. Entonces necesitamos tener cuidado con lo que hablamos y cómo lo hablamos y cuándo lo hablamos. Así es, Frida por acá nos dice que, es cierto, necesitamos honrar a los padres. ¿Cómo es honrar a los malos padres? Bueno, honrar a los malos padres podría ser perdonarlos porque se equivocaron. Puede que hayan tenido razón o no hayan tenido razón de abandonar un hijo, de haber sido tan fuertes, de haberlo maltratado, pero aún así esa persona sigue siendo su padre y perdonarlo es una forma de honrar a ese papá o de honrar a esa mamá. También finalizar bien es guardar los labios. Mi esposo tiene un dicho que él dice, ¿para qué esperar a que alguien esté en la tumba para pedirle perdón o que alguien esté ya agonizando para arreglar cuentas, para saldar deudas de amor, si en vida lo podemos hacer? ¿O por qué esperar a que sea muy tarde para reconciliarnos con ese padre o con esa madre? Pero lo segundo es cuidar nuestros labios. El que refrena su lengua protege la vida. Nunca se valorará lo importante que son las palabras, lo importante de controlar nuestra lengua, pero lo es. Hay palabras que edifican y nuestras palabras pueden ser, como lo dije ahorita en un devocional que había grabado para animar a todos a conectarse, y decía que nuestras palabras pueden ser un ladrillo que edifica o nuestras palabras pueden ser una retroexcavadora que destruye. Y es que las palabras tienen poder. Lo tercero es trabajar duro. Dice el versículo 4 de Proverbios capítulo 13. El diligente ve cumplidos sus deseos. El trabajo es una bendición. Alcanzar el éxito requiere de un trabajo duro. Winston Churchill, mire pues lo que él dijo: el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. A veces se gana, a veces se aprende. Muchas veces vamos a perder, pero lo importante es no darnos por vencidos. Lo importante es seguir trabajando duro. Y este proverbio que estamos estudiando hoy, exactamente en el versículo 4 nos dice que el diligente ve cumplidos sus deseos. Es decir, aquel que se levanta temprano, aquel que se esfuerza, aquel que sí tuvo un percance, sí, tuvo una pérdida, emprendió y no le fue bien, pero no obstante vuelve y se levanta y dice: yo no me doy por vencido, en esa situación aprendí esto, en esta situación me doy cuenta que nunca debí haber tomado tal decisión, o que tal decisión que tomé fue buena, pero pues que no la supe encaminar, o cosas como esta, ¿cierto? Lo próximo que vemos acá para finalizar bien es amar la verdad. Dice el versículo 5, el justo aborrece la mentira. Debemos odiar la deshonestidad, amar la verdad. Mark Twain dijo en una ocasión que si haces la verdad no tienes que recordar nada. Si dices la verdad, no tendrás que recordar nada. Si andas con mentiras, obviamente en algún momento vas a caer. Dice el dicho que más fácil cae un mentiroso que un ciego. ¿Por qué? Porque el que dice mentiras siempre va a tener que estar pensando: ¿qué dije? ¿Cuándo lo dije? ¿Cómo lo dije? Y amar la verdad tiene que ver con lo que dijo Mark Twain. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Lo último es ser una persona de integridad. Dice el versículo 6, la justicia protege al que anda en integridad. Tener integridad no significa que somos perfectos, significa ser honesto, ser genuino, ser auténtico. Es todo lo contrario a la hipocresía. En su libro Integridad, Henry Cloud, que es un psicólogo clínico, escribió sobre la integridad. Dice: la integridad es la clave para el éxito. Una persona con integridad tiene una habilidad poco común. Esa habilidad hace que todo funcione en unidad, hace que todo suceda sin importar cuán desafiantes sean las circunstancias.
poderosa esa palabra. Y hoy quizá podríamos orar y decirle: Señor, ayúdame a ser sabio, ayúdame a honrar a mis padres, ayúdame a guardar mis labios, ayúdame a trabajar duro, a decir siempre la verdad, pero también a vivir una vida íntegra, una vida intachable, que al final de nuestros días no tengan de qué señalarnos o no tengan de qué acusarnos. Pero lo próximo que vamos a ver aquí es confiar en el legado de Jesús. Vámonos entonces a Juan capítulo 14 y vamos a leer de los versículos 1 al 31. Dice así la palabra de Dios: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los había dicho a ustedes. Voy pues a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Estoy en Juan capítulo 14 y ahora el versículo 5. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo así? ¿Cómo podemos conocer el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conoces. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza estas obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las mismas obras. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquiera cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Hijo del Hombre, y así será glorificado el Padre. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y está entre ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en el Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. El que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre le amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino que son del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no les doy a ustedes la paz como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya ustedes me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo que no tiene dominio sobre mí. Pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí.
Lo próximo que nosotros podemos ver aquí en este comentario es confiar en el legado de Jesús. A veces estamos preocupados, estamos agitados, estamos asustados, pero Jesús no quiere que nos angustiemos, sino que podamos tener su paz. Jesús sabía que su vida en la tierra estaba por terminar, estaba a punto de dejar a sus discípulos para volver al Padre. Sin embargo, le respondió: no dejen que su corazón se llene de angustia. Jesús no nos deja solos, Jesús nos deja un legado increíble. Él tiene buenos planes para tu futuro y para mi futuro. Él afirma: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, voy a prepararles una habitación. En Cristo nuestro futuro a largo plazo está totalmente asegurado. Podemos saber que Él ha preparado un lugar especial para cada uno de nosotros, y de eso es de lo que hablamos en este devocional, de vida eterna. Jesús está regresando por ti. El fin de la vida terrenal no es la última etapa. Jesús le prometió a sus seguidores, aquí en el versículo 3, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Esto nos da una alegría y una paz de que estaremos con Jesús eternamente y para siempre. Jesús ha abierto el camino para que tú y yo podamos conocer a Dios. Tomás pregunta: ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le responde ahí en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. También Jesús nos revela a Dios. Felipe le pide y le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si tú y yo quisiéramos saber cómo es Dios, basta con conocer a Jesús. Ayer alguien aquí en TikTok me decía: ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Y yo le decía: lee los evangelios, pero específicamente a Juan, porque en Juan se nos revela a Jesús. En Juan vemos a Jesús como el buen pastor, lo vemos como el camino, lo vemos como la puerta, lo vemos como el pan de vida, como la luz del mundo. Y si tú quieres conocer a Dios, si quieres caminar esta ruta de la fe, lo puedes hacer a través de Jesús. ¿Y cómo lo conoces? En su palabra. Es lo que justamente él le responde a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús hará cosas aún mayores a través de tu vida, y eso es poderoso. Dice el versículo 12: y ustedes harán cosas aún mayores. Jesús hará milagros aún más grandes a través de sus discípulos, más grandes que los que Él hizo en esta tierra. Imagínate eso, dimensiónalo. Tener una visión del futuro nos hace pensar que si Jesús levantó muertos, que si Jesús sanó un ciego, levantó un paralítico, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Porque Él dice que cosas mayores haremos en su nombre, y en el poder del Espíritu Santo es posible. Jesús también continúa respondiendo tus oraciones y mis oraciones, porque dice acá el versículo 13 y versículo 14: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en su nombre y yo la haré. Cualquier cosa es cualquier cosa. ¿Necesitas salud? Pídesela al Padre. ¿Necesitas dinero para cubrir un gasto urgente? Pídeselo a Dios. Él te dice en este día que cualquier cosa que nosotros le pidamos en su nombre, en oración, creyendo, Él la hará. También Jesús nunca nos dejará solos. Él afirma: yo no los voy a dejar huérfanos. Y ese versículo 18 es poderoso, porque Él afirma que enviaría al Espíritu Santo. Dice: te daré otro amigo para que siempre tengas a alguien contigo. Este amigo es el Espíritu de verdad que ha permanecido contigo e incluso estará en ti. El Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro ayudador, nuestro consolador, es el paracleto. Eso significa que está ahí como ese soporte en los momentos difíciles. Yo recuerdo la primera vez que yo iba a ir a trabajar a una oficina, tenía 17 años, y recuerdo que era un desafío para mí. En esa época los sistemas apenas estaban avanzando, y recuerdo que las facturas, los cheques, todo se hacía en máquina de escribir. Recién salían las electrónicas, habían unas que tenían la pantallita, no sé a quiénes de aquí les tocó, que uno digitaba y miraba la pantallita y ya le daba enter. Y bueno, eso salió como mucho tiempo después, cuando recién empecé a teclear.
y salga como salga y esté muy atenta. Yo no sabía qué iba a hacer. Mi bachillerato y mi college era más como de ciencias. Yo me soñaba, a mí me encantaba el área de geriatría, yo me soñaba con trabajar en un ancianato, cuidar abuelitos y todo, como que todo mi bachillerato había sido sobre ese tema. Pero resulta que ahora me enfrento es como a una parte contable, termino en una oficina y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Y recuerdo que una pastora muy amiga de mi mamá, cuando yo le cuento, ay, mañana empiezo en esa empresa, qué susto, yo no sé nada sobre eso, ¿qué voy a hacer? Ella me dijo, dile al Espíritu Santo que se siente contigo, Él es tu ayudador. La Biblia dice que Él es el consolador. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre. Tú no sabes a qué te vas a enfrentar mañana, pero pídele al Espíritu Santo que se siente contigo. Y yo, wow, y desde esa edad aprendí ese principio tan poderoso y se los he enseñado a mis hijos. Esta semana mi hijo menor tuvo todos los exámenes finales de la escuela y yo le decía, pide al Espíritu Santo, siéntate conmigo, Espíritu Santo, sé tú mi ayudador. Espíritu Santo, recuérdame lo que yo ya estudié, lo que ya me enseñaron. Y sabes que mi testimonio es que logré estar en esa empresa por 3 años, imagínate, desde los 17 aprendí muchísimo, obvio, cometí errores, pero aprendí un montón, me tuvieron paciencia, crecí de una manera que le tomé gusto a esa otra área y me metí a estudiar hasta sobre ese tema, porque me gustó mucho y porque el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Es para cosas prácticas, es vida. A veces uno piensa, ay sí, para hablar en lenguas, para hablar por allá. Es que el Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros es para el día a día, es para tu trabajo, es para relacionarte con los hijos, es para todo lo que nosotros somos y hacemos. Jesús continuará amando. Te dice el versículo 21, el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Si tú amas a Dios, si tú amas a Jesús, tú también eres amado, eres amada por Dios. Dice también que Él hará un hogar en nosotros. Dice el versículo 23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Imagínate que tú y yo seamos templo del Dios vivo, que Él viva en nosotros, que Él viva en nuestro corazón. Eso es poderoso, pero también nos deja la paz. Jesús les dijo en el versículo 27, no se angustien ni se acobarden, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como la del mundo, porque la paz que da el mundo es pasajera. La gente va y se emborracha porque sí, tiene guayabo, tiene depresión, tiene la tusa, como decimos en Colombia, lo dejó su pareja, lo echaron del trabajo, y entonces el medio más fácil para tener paz es emborracharse, es fumarse un cacho de marihuana, es ir y tener un vape, o no sé de qué manera la gente busca esa paz. Pero Jesús dice, yo les doy mi paz, no tengan miedo, no se angustien, no se acobarden. Los discípulos venían a tener un momento muy duro, se aproximaba la muerte de su Salvador, de su Maestro, de Jesús, y Él les dice, no tengan miedo. Y tal vez tú hoy has terminado un momento duro y aún sientes ese dolor en tu corazón, ese miedo, o estás entrando a una situación de muerte, de tristeza, vives momentos muy duros y Él te dice, ten paz, yo estoy contigo. O quizás estás a punto de tener ese momento difícil, pero Él aún para esos momentos nos prepara, y es lo que estaba haciendo con sus discípulos. Les dice, la paz les dejo, no se acobarden, no se angustien. La paz viene de confiar en que Jesús está allí con nosotros y en nosotros, y que Jesús es nuestra paz. Pero ¿cómo es posible todo esto? La manera en que Jesús nos transmite su legado es a través del Espíritu Santo. Dice, Él enviará al Espíritu Santo, el Paraclito o el Paracleto, a vivir en nuestro corazón. Dice el versículo 26, el amigo, el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi solicitud, Él lo hará saber todo. La palabra griega que les mencioné, paracletos, significa literalmente llamar a alguien al lado de uno. Yo lo veo como esa muleta, que cuando una persona está coja, tiene ese bastón, tiene esas muletas que lo ayudan a sujetarse y a caminar
fielmente. Tiene un significado múltiple también, que es consejero, defensor, consolador, alentador, ayudador. Es como esa madre que está ahí para su bebé, que está ahí para su hijo. Ella le quita la angustia, ella le quita la soledad. Esa madre aporta presencia, le da seguridad, le da paz, le da comunión. El Espíritu Santo vive en nosotros para darnos una nueva fuerza, un nuevo amor, y para que nosotros podamos continuar la misión de Jesús en este mundo. Jesús lo había planeado meticulosamente y había dejado un plan especialmente diseñado para que sus discípulos no caminemos solos. Hoy podríamos orar y decir: Señor, gracias por darme el Espíritu Santo. Oro que tu Espíritu se avive en mi interior para que esté conmigo siempre. Gracias por darme tu paz. Gracias porque tú prometes responder a mis oraciones. Creo que esta palabra es poderosa y hoy nos anima a ti y a mí, sabiendo que no estamos solos. Ahora también lo tercero que vemos acá en este estudio es honrar al Señor hasta el final. ¿Cómo finalizar bien? Y yo los veo muy calladitos hoy. ¿O será que ellos están muy concentrados? Por aquí Jackie dice amén. Un abrazo, Jackie, Dios te bendiga. Mercedes también, Giovanna, Jennifer, bueno, sí estaban compartiendo, era yo que no había leído. Blanquita, a Blanquita se le pegaron hoy las cobijas, no le da pena. Blanquita, hoy estamos hablando de finalizar bien. Esta palabra, mejor dicho, está buenísima. Hablamos de Proverbios 12:28, Proverbios 13, donde nos hablaba de tener una visión a largo plazo. ¿Sabe qué es lo bueno? Que queda grabado. Se los dejo grabados en Facebook y en Instagram. Solo búsquenme como Andrea Camelo _ y ahí ustedes pueden ver todo el devocional del día de hoy, por si les pasó como Blanquita que se nos durmió. Sí la extrañaba. A ver los de Instagram, por aquí está Patti, Xiomi, Roberto, un abracito, Judith, Andreita que nos ve desde Venezuela. Dios te bendiga, Andrea, y a todos sigan ahí firmes. Elizabeth dice: buenos días, el pueblo de Dios arriba, amén, amén, amén. Nos vamos entonces para el libro de Samuel. Patti en Guatebella, un abracito, mi Patti, hoy me desperté pensándola. Aquí Blanquita nos dice que su niño, su segundo hijo, está enfermito, tiene una infección, tiene asma y una infección de oído. Ay, vamos a orar ahorita al final por él, Blanquita, claro que sí. Un abrazo, Carla. Bueno, entonces el tercer comentario es: honra al Señor hasta el final. Primer libro de Samuel, capítulo 14, capítulo 15. Dice el versículo 24. Primer libro de Samuel 14, 24. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, corría como agua, pero por el miedo del juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído que su padre había puesto al ejército bajo el juramento, agarró una vara que llevaba en la mano y hundió la punta en el panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo juramento solemne, diciendo: maldito el que coma algo hoy. Por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo, cuánto mayor había sido el estrago a los filisteos. En aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmac hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, se echaron mano del botín, agarraron ovejas, vacas y terneros y los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo junto con la carne la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o oveja para degollarlos y comer aquí, y que no coman ya la carne juntamente con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Saúl construyó un altar y ese fue el primer día en que se levantó y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos. Cada uno
haga lo que le parezca mejor. Voy a seguir más adelante, entonces hasta el capítulo 15. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey de tu pueblo Israel, así que pon atención a este mensaje. He decidido castigar a los amalecitas por todo el mal que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar a Israel cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Dice: no tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres, niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos, vacas, asnos, a todos. Saúl reunió al ejército y pasó revista en Telaín. Eran 200,000 soldados de infantería, más de 10,000 soldados de Judá. Luego los dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta el sur, que está cerca de la frontera. A Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, tengan en cuenta este detalle, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, vacas, terneros, todos los más gordos y, en fin, todo lo que era de gran valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino sobre Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y se fue a encontrar con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí erigió un monumento. Luego dio la vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Entonces, ¿qué significan los balidos de oveja que me parece oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores vacas, las mejores ovejas, para ofrecérselas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? Así es, por aquí Jacqueline nos está hablando de los pecados ocultos. Siempre Dios los trae a la luz. Saúl desobedeció y no pudo seguir encubierto. Aún después quería que Samuel no lo dejara en vergüenza delante del pueblo. Así es, aquí es donde voy en esa parte de la lectura que es impresionante y que sé que Dios nos va a estar hablando a nosotros, porque dice: Dios te envió a una misión y te dijo: ve y destruye a esos pecadores, a los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Si he obedecido al Señor, insistió Saúl, he cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas, y del botín y los soldados tomaron algunas ovejas, vacas, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos o sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grosura de camellos. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl, y es de lo que nos está hablando aquí Jackie. Él lo admitió y dice: he quebrado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso, pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Saúl. Pues
tú has sido rechazado y esta es la palabra del Señor. Él te ha rechazado como rey de Israel. Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar a tu Señor, tu Dios, al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y adoró al Señor. Luego dijo Samuel: tráigame a Agag, el rey amalecita. Y Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Pero Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos y también sin su hijo, a la que quedó como madre allí en Gilgal en presencia del Señor, también tú morirás. O sea, este es un cuadro impresionante. Cómo nosotros honrar al Señor hasta el final. Puede que empecemos bien, pero la clave del día de hoy, la palabra que hoy Dios nos habla es terminar bien. Saúl comenzó muy bien, pero no terminó bien. Lamentablemente, Dios le había dado un gran éxito y en este pasaje podemos aprender del gran ejemplo que es la vida de Saúl. En sus primeros días de liderazgo, él reclutaba a buena gente, era valiente, los enlistaba en su ejército. Sin embargo, no terminó de bien, ¿debido a qué? A su desobediencia y a su arrogancia. Cuando comenzamos hoy el devocional, les conté de este señor que escribió esos libros bestseller, un tipo súper conocido, un empresario de CNN, y su conclusión sobre las empresas que fracasan es justamente eso. ¿Qué dijo Jim Collins? Que el principio de la caída de una compañía es la arrogancia. La Biblia dice que el Señor al humilde lo mira de cerca, pero al altivo, al arrogante, lo mira de lejos. Dice que el principio de la caída es la arrogancia. Imagínese eso. Y fue lo que ocurrió justamente con Saúl. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Él no solo desobedeció a Dios, sino que también se fue y levantó un monumento en su propio honor. ¿Se acuerda que les leí ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, dice el versículo 12? Voy a levantar un monumento en mi propio honor. Imagínate, eso fue lo que hizo Saúl. ¿En cuánto difiere esto que vemos de la vida de Saúl, esa actitud que él tenía con la actitud de Jesús? Como lo acabamos de leer ahorita en Juan capítulo 15. Jesús tenía un solo objetivo, que era dar gloria al Padre. Imagínate eso. Y Samuel exhorta a Saúl y le dice: no es cierto que aunque tú te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. ¿Por qué entonces desobedeciste al Señor? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía, dice el Señor aquí en primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 17 al 23. La rebeldía es tan grave como la idolatría. Y tú, como has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado a ti como rey. Vivimos en un tiempo donde lo importante es el yo. Y no queremos ser humillados, no queremos pasar por la obediencia, y entonces a veces el corazón se hace arrogante, y la idolatría hoy en día ya no es tanto a una imagen, ya no es tanto a que yo voy y tengo aquí el escapulario, la estampita de no sé qué. No, la idolatría ahora es al yo. El que si tú estás bien, todo está bien. El que no importa, o sea, si tú no le haces daño a nadie, no importa, o sea, puedes hacerlo. El culto al yo. Y esto era lo que le estaba pasando a Saúl, la idolatría. O sea, él se comenzó a enaltecer a sí mismo, y el Señor le dice: es que vale más la obediencia que los sacrificios. Tú puedes hacer un montón de cosas para Dios, pero Él lo que quiere es nuestro corazón, nuestra obediencia a Él, y ese es el llamado que Él nos hace hoy. El poder es tan peligroso que tiende a corromper a la persona. El éxito puede conducir fácilmente al orgullo y a la arrogancia, y esta vez también puede conducirnos a la idolatría, al yo. No, yo lo logré porque, claro, están mis propios medios. En la empresa me pusieron como jefe porque, pues claro, es que yo me esforcé mucho, yo hice esa maestría, yo estudié. Y es tan doloroso cuando escuchas a una persona necia que dice: no, es que yo tengo lo que tengo porque trabajo duro, es que yo tengo lo que tengo porque yo me esfuerzo. Y se nos olvida que el que nos da la vida, que el que nos da la salud es Dios. Se nos olvida de que necesitamos honrar a Dios hasta el final. Lamentablemente Saúl comienza bien, pero termina mal. El final de sus días no es el esperado. Dice que Dios le arrancó
edificó el reino. ¡Qué dolor! Ayer ya habíamos estudiado en primer libro de Samuel en el capítulo 13 y 14 cómo ya Saúl comenzaba a hacer cosas que no estaban bien y el profeta Samuel ya le había dicho, Dios te ha desechado y Dios ha levantado otro conforme a su corazón. Y es muy doloroso porque dice ese versículo que Él no se arrepiente, o sea, Dios quiere trabajar con nosotros, claro que Dios quiere bendecirnos, claro que Dios quiere darte ese emprendimiento con el que tú sueñas, que tu matrimonio sea exitoso, que tus hijos conquisten, todas esas cosas ya están, pero lo primero que Él quiere hacer es trabajar con nosotros, de dentro hacia afuera, que tengamos visión, que tengamos metas, que podamos escribir ese sueño, pero que lo vivamos de su mano, que dejemos al Espíritu Santo hacer su obra en nuestro interior. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye, nos convence. En lo natural uno tiene remordimiento, pero remordimiento es diferente a arrepentimiento. El remordimiento que hace que el niño que va mal en la escuela o el jovencito llega y eso lava el carro, le dice a la mamá que le ayude, no, llegan como una sedita porque le está yendo mal. O ese esposo que llega con flores, con chocolatinas. Mi esposo nos contaba la historia de alguien que llegaba porque estaba siendo infiel y llegaba borracho, y llegaba de donde la otra y llegaba con la caja de arroz chino, llegaba con el pollo. ¿Qué era eso? No era sino cargo de conciencia. Me manejé mal, entonces ahora quiero taparlo. Me esfuerzo demasiado, trabajo súper duro, entonces yo le doy a mis hijos todo lo que ellos pidan porque mi cargo de conciencia me dice que, pues, que tengo que tapar de algún lado y calmar la conciencia de que no les he dedicado el tiempo que les tengo que dedicar, ¿sí ve? Pero en cambio el Espíritu Santo lo que hace es que viene y de dentro nos pone un fuego y dice, Andrea, ¿por qué dijo eso? Andrea, eso no está correcto. Entonces nos llevas al arrepentimiento y la palabra lo dice muy claro, que el que produce en nosotros el querer como el hacer es Dios. Entonces es el Espíritu Santo el que produce ese cambio. Pero imagínate, Saúl había comenzado muy bien. ¿Se acuerdan que leímos el día miércoles en el capítulo 9 de celebrar el éxito? ¿Y cómo vino el éxito sobre Saúl? Dice que el Espíritu Santo vino sobre él y esa fue la manera en que él pudo ser el rey de Israel, en que él pudo ser sabio, organizar un ejército y tener victorias. Pero luego cuando desobedece, la desobediencia quita la unción de nuestras vidas y tú y yo ya tenemos la salvación y para ello necesitamos fe para recibirla, pero también necesitamos la unción del Espíritu Santo porque es la unción la que nos lleva a ser prósperos, es la unción la que nos lleva a caminar con una vida diferente y de eso es lo que nosotros podemos hoy aprender en la vida de Saúl. Lamentablemente el poder es peligroso y tiende a corromper los corazones. Dale a una persona poder y vas a conocer quién es ella. ¿No han visto ustedes su mejor amiga, alguien súper querido en la oficina, en la empresa, pero cuando llega a ser el jefe dice, pero ¿y allá qué le pasó? A ese señor, ¿qué le pasó? O apenas consiguió platica, apenas logró comprar su casa, ampliar la empresa, entonces le cambia hasta la manera de hablar, ahora mira por encima del hombro. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue ese corazón humilde de Saúl, donde Dios le había dicho ve y acaba con todo eso? Porque es que le hicieron daño a mi pueblo. Él dijo, ay no, pero pues perdonémosle la vida al rey, traigamos ovejas para ofrecérselas a Dios. Dios no les estaba pidiendo ese tipo de ofrendas. Dios pide nuestro corazón, no esos sacrificios. A veces nosotros hacemos sacrificios y en la religión tradicional mucha gente hacía penitencias, cuando verdaderamente eso no es. Dios está viendo es ese corazón arrepentido que confiesa, que viene delante de Dios, porque ¿de qué me sirve repetir 20,000 veces una oración o ir de rodillas caminando hasta un cerro si verdaderamente no va a haber arrepentimiento genuino en mi corazón? Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Saúl. Yo creo que hoy Dios nos hace un llamado a todos nosotros a comenzar bien, pero también a terminar bien esta carrera que tenemos por delante. Número 1, en Proverbios nos recordó tener una visión de largo plazo. Es decir, cuando ese hombre tiene la tentación de chatear con una señora que no es la esposa, cuando tiene la tentación de salir, o una mujer también, porque la infidelidad se da por igual en hombres o en mujeres, esa visión de largo plazo hace que yo no peque. ¿Por qué? Porque yo solo de imaginarme cómo vuelvo a mi casa y miro a mis hijos a los ojos, o qué va a pasar el día de mañana, qué tal si ese tipo se termina enamorando, si se forma un enredo. O sea, imagínate un cuadro hipotético de lo que podría pasar si tomas ese dinero que no es tuyo. Imagínate un cuadro hipotético de lo que podría pasar si vas y le
La visión del futuro también nos guarda a nosotros de pecar, porque yo me imagino qué podría pasar, esto se podría complicar, esto podría hacer las cosas peores. Entonces definitivamente tener una visión a largo plazo, pero también en Juan aprendemos a confiar en el legado de Jesús y por último honrar al Señor hasta el final, para que nuestro final sea diferente al que tuvo Saúl. El lunes vamos a estudiar un poco más, les invito para que ustedes mañana sábado, el domingo vayan ahondando, sigan aquí la lectura en el primer libro de Samuel, lean el capítulo, hoy estuvimos entonces en el capítulo hasta el 15, pero lean ustedes 16, 17, 18 y el lunes vamos a seguir hablando y vamos a ver todo lo que ocurrió con Saúl, cómo fue el final de sus días. Pero vamos a orar, vamos a dejar este momento en las manos del Señor y vamos a decirle: Señor, ayúdame a seguir una vida de obediencia, a seguir una vida de humildad como la de Jesús. Oro para que tu Espíritu Santo venga, para que tu Espíritu Santo me dirija, me guíe, pero sobre todo para que el Espíritu Santo de Dios nos dé su paz. Así que vamos a orar. Si esta es la primera vez que tú estás ahí conectado y dices como que sí, como que no, permítele al Espíritu Santo tocar tu corazón, permítele al Espíritu Santo hacer la obra en tu vida. Él quiere venir a esas áreas de tu vida donde necesitas paz, donde necesitas gozo, consuelo. Él quiere ser tu ayudador. O tal vez tú eres esa persona que sí conoce de Dios, pero no tiene una intención de estar todo el tiempo en su presencia. Hoy quiero animarte para que tu ser por completo comience a arder, comience a llenarse del fuego del Espíritu Santo y tú lo quieras buscar, tú quieras orar, tú quieras leer la Biblia, tú quieras tener una comunión diferente con Dios, le quieras servir, que no vayas simplemente a una iglesia, sino que te involucres en esa iglesia, que ya no estés pensando en si me ayudan, si no me ayudan, si me saludan, no me saludan. No, métete con Dios y haz la obra que Él quiere que tú hagas. Así que vamos a orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Gracias, Padre, porque hoy tú nos animas a finalizar bien. Gracias porque no se trata solamente de cómo empezamos, sino también de finalizar de tu mano, Señor, de tener un futuro diferente, no solo por nosotros, pero también por nuestras generaciones. Te doy gracias, Dios, por cada persona que está ahí conectada. Tú les conoces por nombre y tú sabes todo acerca de ellos. Gracias, Dios, porque cuando tú nos das una palabra es justo lo que necesitábamos escuchar. Puede que a veces digamos, bueno, pero si lo analizamos, si nos vamos a meditarlo, si todo el día estamos pensando en lo que vivió Saúl, estamos pensando en lo que tú, Jesús, le enseñaste a tus discípulos, en lo que nos decía Proverbios, nos vamos a dar cuenta que tienes algo para nosotros. Yo bendigo, Señor, a todos los que estuvieron ahí y como dice Patti, Señor, que tu Espíritu Santo la acompañe, ya que tiene que ir a hacerse esos exámenes médicos, pero yo sé, Dios, que tú le das la victoria. Aquí en tu palabra dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muéstrale una vez más tu poder sanador a Patti. Derrama de tu gloria, derrama de tu fuego en ella, en sus hijos, en su esposo, en su trabajo. Señor, que hoy tengan una venta sobrenatural, que tú les abras las ventanas de los cielos y derrames sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunden. Señor, aquí en TikTok también Rosalinda sigue orando por René Ventura, Dios. Ella tiene esa confianza en su corazón que para ti, Dios, no hay nada imposible. Abre las puertas de esa prisión donde él se encuentra, dale libertad, Señor. Aquí Jenny también ora por la restauración de su matrimonio. Cubrimos a Francisco y a Jennifer, Dios. Oramos que tú ores como solamente tú lo puedes hacer, que tú cambies los planes, que tú cambies los pensamientos, Señor. Tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte. Endereza esos caminos, Señor. Oramos por la restauración de cada hogar. Oramos en el nombre de Jesús con Yami, juntamente unidos a ella por la restauración y por toda su familia. Ella cubre con tu sangre preciosa, Señor, a su nieta, y nosotros también oramos juntamente con Yami para que tú obres, Señor, en toda su familia y tú curas a su nietecita. Oramos por Génesis, Señor, declaramos tu bendición sobre ellos. Bueno, alguien tiene un examen sobre el libro de Génesis. Señor, ayúdala, fortalécela, háblale más a su corazón. Oramos, Señor, por Esperanza Gutiérrez, Señor, por su sistema nervioso.
Tú, Dios, la hiciste, tú la diseñaste, tú sabes cómo funciona todo su cuerpo y ahora mismo hablamos, Señor, a sus neuronas, a su mente, a sus conexiones nerviosas. Declaramos, Señor, que tú le das esa sanidad completa. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, Señor. Oramos por la restauración de la familia de Yami, Padre. Creemos que tú estás obrando. Oramos por la familia Colón Marín, oramos por la mamá de Chatita, oramos por sus hermanos, oramos por la salud de Jennifer, Padre, que tú la cubras con tu gracia, que la llenes con el poder de tu amor, con el poder de tu Espíritu Santo, que Jennifer pueda seguir, Señor, con los ojos puestos en ti, que ella pueda mirar al cielo y que pueda decir: mi socorro viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero, porque recuerda, en este día no se adormece ni duerme el que te cuida. Gracias, Señor, porque tú obras en los niños, en los hijos de Janet Silva. Tú los conoces, Señor, y tú sabes la petición de Janet. Oramos, Señor, ahora mismo para que tú sanes la garganta, Señor, de alguien que está aquí diciendo: Señor, sana mi garganta y mi lengua, Padre. Oramos también por la salud de Jenny Murillo, que seas tú obrando de una manera especial en todo su ser por completo, fortaleciéndola, dándole, Señor, ideas creativas, mostrándole, Señor, todo lo que ella te ha pedido en oración. Oramos que venga sanidad en todo su ser, en su alma, en su mente, en su cuerpo. Oramos, Señor, por el esposo de Fernanda, que no ha podido dormir, se despierta desde las 3 de la mañana y ya lleva 3 días así. Oramos, Señor, que se vaya todo insomnio. Mira, Padre, si hay alguna preocupación, si hay algo que él tenga ahí, o quizás no se haya dado cuenta qué es lo que le está causando, si es algo emocional, espiritual, físico, lo que sea, Señor, que tenga el esposo de Fernanda, Padre, lo ponemos en tus manos. Oramos por Daniela Cárdenas y creemos que tú sanas sus ovarios, que si hay algún quiste, que lo que sea que pueda estar ahí, se deshaga en el nombre poderoso de Jesús, y que ella pueda testificar de tu mano poderosa. Sana, Señor, a las hijas de alguien más, no sé su nombre, pero ella está aquí en oración, clamando por esos hijas, por esos hijos. Erika ora por Ashley, que en estos momentos está enfermita y ella pues no puede estar en este momento con su hijita, pero tú estás ahí, Señor, donde Erika no puede abrazar a Ashley, tú sí la puedes abrazar. Enviamos ángeles, Señor, declaramos que tú eres Jehová Rafa, el sanador de Ashley. En este momento seguimos orando por la bebé Violeta, la cubrimos con tu sangre preciosa y creemos que tú obras en toda la familia Oquendo Ocampo. Gracias, Tati, por pensar en la bebé. Gracias porque nosotros hemos creído en milagros creativos. Gracias porque donde los doctores habían dicho que había muerte, tú, Señor, has dicho que hay vida en el nombre poderoso de Jesús. Oramos con Jacqueline por sanidad, por esos problemas que ha tenido en su colon. Señor, tú sabes cómo funciona su sistema digestivo, su intestino delgado, su intestino grueso. Le hablamos a la microbiota, Señor, todo lo que esté ahí, tal vez haciendo que no se digieran bien los alimentos, Padre, que tú la ayudes, que tú la fortalezcas, Señor. Sana a Yasmín, que está pasando por epilepsia, ahora mismo en el nombre de Jesús, y hablamos a todo demonio, a toda obra de las tinieblas que la quiere dañar, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que la hija de Doris, Señor, tenga un buen resultado en ese examen que tiene el día de hoy. Cubrimos a todos los hijos de Doris Montes y los cubrimos con la sangre de Cristo, y de manera especial a Ashley, que le vaya muy bien en este día. Pati, Señor, a quien fe se une a orar por René Ventura, a orar por Yami, a pedir por protección, a declarar sanidad sobre toda enfermedad. Oramos por Melanie, Señor, que tú la sanes. Oramos por su salud, oramos por su familia, la cubrimos con tu sangre preciosa. Oramos por el nieto de Yami, que también está enfermito, Señor, cúrelo con tu gracia. Oramos por la sanidad de la mamá de Yade, Señor, que tú ores de una manera muy especial. Todas estas peticiones las ponemos en tu nombre, delante de tu altar, en fe. Hoy tú nos has dicho que todo lo que pidiéramos al Padre creyendo, Él nos lo dará. Y hoy venimos creyendo en fe, hoy venimos creyendo que cosas mayores sucederán, que hoy viernes 24 de mayo es un día de testimonios, que hoy viernes es un día sobrenatural, que nos abre los ojos de la fe para ver más allá de lo que ven los ojos naturales. Bendice, Señor, a cada persona aquí conectada. Oro, Señor, que donde quiera que ellos lleguen, tu misma presencia les acompañe, que tú pongas ángeles alrededor de
sus casas, de sus vehículos, que los protejan, cualquiera que sea el medio en el cual ellos hoy se deban transportar, quizá en un bus, en un avión, los que van a viajar, en metro, en un taxi, donde sea que ellos vayan, que tú los guardes, a donde otra gente imprudente, líbralos de accidentes, líbralos de peligros, líbralos de ser estafados, guárdalos de robos, guárdalos, Señor, de recibir llamadas quizás de algún estafador, Señor, que ellos tengan los sentidos espirituales abiertos, que ellos sepan cuando alguien les miente, que ellos sepan, Señor, distinguir entre la verdad y el engaño, que tengamos, Señor, la capacidad de vencer la tentación, de responder palabras necias. Guarda nuestros labios, porque hoy tú nos decías que las palabras tienen poder de construir o de destruirlo todo. Ayúdanos, Señor, a tener hoy palabras sabias, palabras tiernas, palabras amables, que hoy sea un día lleno de tu Espíritu Santo, que nosotros podamos consolar, que podamos abrazar. En el nombre poderoso de Jesús oramos con Jenny Judith por la iglesia, Señor, en Nicaragua, Padre, que están haciendo un ayuno. Ayúdalos a ellos. Gracias, Pati, por esa oración a favor de la familia Oquendo. Gracias a todos los que están ahí, Señor, porque yo sé que tú les conoces, que tú los conoces por nombre, que conoces aún cuántos cabellos hay en su cabeza, dice tu palabra. Y si tú cuidas de las aves del cielo, si tú cuidas, Señor, de ellos para que tengan alimento, de los pajaritos, ¿cómo no vas a cuidar de nosotros? Si tú cuidas de la hierba del campo, dice tu palabra, que hoy es y mañana se seca, ¿cómo tú no vas a cuidar de cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas, amigos, de todos los que están aquí hoy en fe? Llénalos con tu Espíritu Santo, fortalécelos, Señor, y que ellos hoy puedan irse a sus labores, o los que ya están en sus labores sigan ahí ungidos con Espíritu Santo y con fuego. Padre, cubre cada hijo, cubre cada familia, los muchachos que ya hoy están en vacaciones, que encuentren actividades productivas, actividades de alto valor, para que no se queden ahí con la mente vacía haciendo cualquier bobada, sino que sean llenos de ti. Guarda, Señor, a los que están en nuestros países de origen también, a nuestras familias. Gracia sobrenatural se derrame en este día de una manera inusual y sobrenatural. Oramos, Señor, por los que están en situación de calle, oramos por los que están en la frontera, oramos por los que están en los centros de detención migratoria. Cubrimos, Señor, esas madres que tienen a sus niños en los hospitales, que tienen un dolor en su alma por un accidente, por algo terrible que pasó. Señor, obra, Espíritu de Dios, obra en esa mujer que sigue clamando por su esposo en la cárcel, por su hijo tal vez en las drogas, que hoy haya libertad para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues un abrazo grande para cada uno de ustedes. Me despido. Ya saben que aquí en Instagram pueden buscarnos también como Iglesia Comunidad de Gracia Katy, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Estamos inundando las redes sociales con mensajes de fe, con mensajes positivos, con mensajes que transforman vidas. Y la manera en que ustedes nos apoyan es simplemente compartiendo esos mensajes, diciendo amén, dándonos un me gusta. Vea, estos algoritmos funcionan de esa manera. Si la gente comparte los mensajes, si la gente escribe algo, si digamos yo le escribo, ayer hice uno y les pedí por favor escriban aquí amor de Dios, y nadie escribe, solo mi esposo. Entonces uno es como que ay, qué oso, pero bueno, yo sigo, yo persevero. Pero si ustedes de verdad aprecian este trabajo, si de verdad Dios les habla, si esto es de bendición para ustedes, la forma en que nos corresponden es compartiendo esos mensajes, diciendo amén. No les cuesta nada, no sean tacaños, solo vayan y escriban amén, o pongan una carita feliz, o hagan así, esos taps, esos corazones, todo eso ayuda. Entonces, que Dios los bendiga, que tengan un día excelente y que la gracia de Dios les acompañe. Nos vemos mañana, el lunes nuevamente a las 7 de la mañana.